en la palabra del Señor, Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, del 30 hasta el 44. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron: 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Padre, gracias por tu palabra. En esta hora, Señor, te pedimos que nos ayudes en este estudio y que tú, Padre, hables a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El Creador provee es el título de este estudio. La alimentación de los 5,000 fue el milagro más extenso de Jesús. Este nombre que se le da a este milagro es un poco inexacto, digamos, ya que en realidad abarcó a más de 5,000 personas. Mateo, por ejemplo, nos relata lo siguiente. En el capítulo 14, verso 21 dice: y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Vamos a suponer que la cantidad de mujeres fuera más o menos igual al número de hombres y que la cantidad de niños fuera al menos la misma que los adultos. Estamos hablando de una multitud de personas de alrededor 20,000 o 5,000. 20,000 o más probablemente estuvieran presentes en ese momento. Imagínense proveer comida en un instante para 20 o 25,000 personas. Era algo que solo Dios podía hacer. Algo que solo Dios, el Creador y el Proveedor, podía realizar. La Biblia nos dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, hablando del Verbo: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Señor Jesucristo, como parte de la Trinidad, también es creador. Y aquí lo vemos específicamente creando comida. Y este milagro fue más que una demostración de su naturaleza divina y de su poder creativo. Fue además una demostración de el Dios misericordioso, el Dios tan cuidadoso con nosotros, el Dios proveedor,
el Dios que suple las necesidades de sus hijos sin importar de lo que se trate. Lo que a nosotros nos atormenta, nos quita el sueño, nos roba la paz. A Dios no. Por eso lo mejor que podemos hacer es obedecer lo que dice la Biblia, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ora, no te preocupes, y Dios te dará su paz. Nuestro Dios vela por nosotros, cuida de nosotros. Ha prometido hacerlo, no importa que nos parezca que está ausente. No importa que desde nuestra perspectiva lleguemos a pensar que Él se olvidó de nuestro asunto. No es cómo nos sentimos, sino lo que conocemos. Y si realmente lo creemos. Juan capítulo 6, verso 66, la mayoría de las personas en la multitud ese día, en última instancia, llegarían a rechazar a Jesús a pesar del milagro. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Pero en esta acción encontramos una manifestación más del poder de Dios. Aunque la gente fue testigo de milagros y cosas tan extraordinarias como esta, muchos no creyeron. Muchos se volvieron atrás. Pero para los discípulos, aquellos que estaba Él entrenando y con los que estaba invirtiendo su vida, fue una gran lección. Aunque batallaban con las dudas una y otra vez, y aunque fueron testigos en muchas ocasiones de que Él era el Señor de los imposibles, cuando se encontraban con un reto, se les olvidaba. Vamos a ver en este pasaje de Marcos capítulo 6 varias manifestaciones de la provisión de Dios. Vamos a ver que Dios provee, y lo primero que provee es descanso para los cansados. Vamos a ver que también provee verdad para los que están confundidos, errantes o tienen dudas. Vamos a ver que Él da alimento a quienes lo necesitan. Estas son tres evidencias de la provisión de Dios. Primero, descanso para los que están cansados. En Marcos 6, del 30 hasta el 32, dice la Biblia: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y dice el verso 32, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Todos los apóstoles, excepto Judas, eran de Galilea. Ellos conocían las aldeas a las cuales viajaban para predicar el evangelio. Aquí no se nos indica cuánto tiempo estuvieron ellos trabajando, sirviendo, ministrando. Es probable que esa misión durara semanas o incluso llegara hasta meses. Cuando regresa el grupo y se juntan con Jesús, tal vez en Capernaum, dice que le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Ellos habían tenido una gira ministerial que con toda probabilidad los había fatigado y pudo haber incluido, como el Señor les había advertido, persecución, rechazo. Aparte de este agotamiento, recibieron de los discípulos de Juan el Bautista la triste noticia de que habían ejecutado a Juan, el más grande de todos los profetas. Cuando el Señor se entera de la muerte de Juan, con el objetivo de dar a los discípulos
un respiro necesario, les da la instrucción de entrar en la barca y zarpar a través del mar de Galilea. Él les dijo, venid vosotros aparte, a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Encontramos al Señor preocupado o especialmente interesado en que sus discípulos descansaran. Porque es Él y solo Él el único que puede dar el verdadero descanso. No nos engañemos. Una persona que viva alejada de Dios intentará encontrar esa paz y ese descanso para su alma y no lo va a encontrar. La historia de su vida será el registro de una búsqueda que no satisface, una búsqueda engañosa, digamos, para poder encontrar descanso y paz. Por eso es que Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué ser humano no tiene cargas? ¿Qué ser humano no lucha con diferentes momentos en su vida que le producen estrés, sufrimiento, lágrimas? Momentos así los experimentan los incrédulos, pero también los cristianos. La gran diferencia es que cuando nosotros atravesamos por cualquiera de estas experiencias, tenemos un refugio, el mejor de todos los refugios. En Él y solo en Él podemos encontrar el verdadero descanso, aquel que no te puede dar una pastilla, un medicamento. ¿Cuánta gente hoy para poder conciliar su sueño, necesitan tomar calmantes tras calmantes, droga tras droga? Porque no tienen paz. Y al día siguiente se levantan como si no hubieran descansado. Porque los conflictos que nosotros enfrentamos, sin importar su índole física y material, tienen raíces en cuestiones espirituales. Y el único que trata con eso y puede solucionarlo es Dios. Y si una persona no tiene una relación con Él, no podrá experimentar un verdadero descanso. Uno no puede echar la carga sobre Él si realmente no cree lo que dice el verso. Echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si tú no crees que Dios cuida de ti, entonces no estarás motivado a dejar tu carga en sus manos. ¿Y qué otra opción te queda? Bueno, llevarla sobre tu propia vida, arrastrarte con eso. Por eso mucha gente hoy tiene que acudir, como dije, a los calmantes, tienen que ir casi que mudarse para las oficinas de los psiquiatras y los psicólogos, porque sus conflictos emocionales no se solucionan, las cargas con las que viven no se solucionan. El único que verdaderamente puede dar paz es Dios. Porque no habrá paz donde hay pecado. La Biblia dice, no hay paz para los impíos. Pero la paz llega a aquel que dice la Biblia, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en cuanto a nosotros, el Señor nos salvó. Y si nos salvó, ¿cómo no cuidará Él de todos nosotros? Si nos dio lo más grande, ¿cómo no nos dará lo menor? Pero el problema es que se nos olvida una y otra vez, hasta que después de experimentar gran frustración por tratar de resolver las cosas nosotros mismos, llegamos al punto, Señor, no puedo. Bueno, Dios quiere que nosotros descansemos en Él, que vivamos dependiendo de Él, porque solo así vamos a experimentar el verdadero descanso. Él es el proveedor. La Biblia está llena de pasajes que nos animan a poner nuestras cargas y a descansar en Dios. Hay un salmo muy conocido, maravilloso,
que lo aprendemos muy pronto, nos lo sabemos de memoria, pero ¿cuántas cosas nos dicen? Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Presta atención a la palabra habita. Es alguien que llega y se queda. Es alguien que mora. Fíjense que dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta es una figura que describe el cuidado de Dios sobre nosotros. En medio de un mundo donde los peligros abundan. Aquí menciona de varias maneras, pero aplicándolo a nuestra propia vida, representan todas aquellas cosas con las que nos enfrentamos en la vida. Usted puede pensar ahora en cualquier cosa que se le ocurra y se puede convertir en una fuente de problemas. Su propio auto que todos los días le lleva de su hogar al trabajo puede convertirse en una fuente de peligro. Basta con que tengan un problema y el auto se precipite contra otro auto, ¿verdad? Nada, podríamos pensar en muchas cosas. Las enfermedades de todo tipo, que cada vez se hacen más letales. Es curioso que a pesar de todo el desarrollo que hemos alcanzado en el orden tecnológico y científico, cada vez nos volvemos más incapaces de lidiar con ciertas enfermedades. Es como si Dios nos estuviera recordando, yo soy Dios, no ustedes. A pesar de que algunos quieren jugar al papel de ser Dios. El hombre tiene límites y es sabio que lo reconozca. Por eso dice la palabra, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Te llevarán en sus manos. Y es más, él dice, me invocarán y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. En este Salmo 91, ya finalizando, es Dios quien cambia. O sea, de estar el salmista hablando, ahora es como si Dios mismo nos hablara, empeñando su palabra, poniendo su carácter en juego, hace una promesa gloriosa. Ese es el Dios que conocieron los discípulos. Ese es el Dios que nosotros tenemos, el que da descanso para aquellos que están cansados. Es el que da verdad para los que están confundidos, errantes. ¿Qué dice Marcos capítulo 6? Por favor, si alguien puede leerlo, 33 y 34. Ante la infatigable persistencia de las multitudes que constantemente estaban rodeando a Jesús y a sus discípulos, por lógica, cuando ellos se aventuraron en el lago, muchos lo vieron ir y le reconocieron. Sabían que era él. Al ver que Jesús y sus discípulos salían de la barca o en la barca, comenzaron a recorrer la orilla a pie para seguirles. En Juan capítulo 6, verso 2, se relata a Jesús. Le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Bueno, la mayoría de estos seguidores eran gente que lo que buscaban eran emociones fuertes. El deseo de presenciar lo sobrenatural, los milagros, el deseo quizás por muchos también de experimentarlos de manera personal. Los que estaban enfermos buscaban sanidad. Algunos también los motivaban cosas como aspiraciones o ambiciones políticas. Esperaban tomar a Jesús y convertirlo en un líder político.
Y toda esa multitud, al observar que tomaban la barca, supusieron el destino al que se dirigían, y dice que muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron. Ahora, cuando Jesús y sus discípulos llegan a su destino, se encuentran que ya la gente los estaba esperando. Cuando Jesús llega a la orilla, dice que ve una gran multitud, una multitud que se había congregado, pero a pesar de que estaban invadiéndole la privacidad, dice Lucas 9:11 que los recibió y que tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús se conmueve profundamente, con preocupación genuina por estas personas que andaban como ovejas, dice él, que no tenían pastor. Estaban errantes, confundidas. En una sociedad agraria, donde las ovejas era uno de los pilares principales de la vida agrícola, se habría entendido al instante estas palabras de Jesús. Era algo que ellos conocían, lo veían todos los días. Sabían lo que significaban las ovejas que no tenían pastor. O sea, estaban indefensas, no podían limpiarse a sí mismas y eran propensas a perderse. Bueno, es curioso, porque este es un cuadro exactamente de la gente que vive sin Dios. Errantes, confundidos. Donde no está la luz, hay tinieblas. Donde se llega a apagar a la luz, hay confusión. Hay confusión y de la peor clase. Miren lo que hace Jesús. Dice la Biblia que comenzó a enseñarles ¿qué? Muchas cosas. Ahora, preste atención a lo que dice Lucas 9:11. ¿Qué dice? Les hablaba del reino de Dios. O sea, la prioridad para Jesús era hablarles el mensaje de salvación. Encarnado en Él, representado en Él, independientemente de los milagros que Jesús hizo para tratar de suplir y solucionar las necesidades temporales que tenían. Pero Él vio almas necesitadas, almas perdidas, almas confundidas, y dice que tuvo compasión de ellas. Ese es el mismo Jesús que mira a nuestro mundo hoy y siente compasión. Pero la maravilla del Evangelio es que no ha dejado a este mundo en oscuridad. Él no solo dijo, yo soy la luz del mundo, también dijo, ustedes son luz y son sal de la tierra. En otras palabras, nosotros de alguna manera podemos colaborar para evitar la confusión en la que vive el mundo. Miren, hermanos, si Dios es real, si Dios es, porque no me gusta aún ni usar la palabra existe. No, si Dios es, entonces podemos suponer, y eso sin considerar lo que creemos como cristianos, vamos a hacer un análisis humano. Si Dios es real, es totalmente lógico suponer que Él haya decidido darse a conocer. No hay tal cosa como que Dios creó al mundo y lo dejó para que nos las arreglemos solos. Eso no encaja con lo que conocemos de ese Dios. Si Dios existe o Dios es
Dios se ha dado a conocer. Y ese darse a conocer lo define la teología como revelación. Dios se ha revelado. Revelación natural y revelación especial. Bueno, la natural, Dios se ha manifestado por medio de las cosas creadas. Dice la Biblia en Romanos que su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la fundación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que el hombre no tiene excusa. Hay que ser un necio de la peor clase para llegar a decir, Dios no existe, cuando estamos rodeados de tantas evidencias. Cuando nosotros mismos somos evidencias andante, viviente. Ahora, esa revelación natural no es suficiente para que el hombre llegue a conocer a Dios. Y ahí está la revelación especial que Dios nos ha dado a través de la Biblia en la persona de Jesucristo. Solo a través de la Biblia y a través de Jesús el hombre puede llegar a conocer a Dios. Y si Dios lo hizo, Él tuvo todo el cuidado para que esa revelación fuera transmitida sin mezcla de error. Eso es lo que se llama en teología inspiración. No tendría sentido que un Dios todopoderoso que quiere darse a conocer lo haga permitiendo errores. No sé si me entiende. Por eso nosotros creemos que la Biblia es inerrante. Si Dios se va a dar a conocer al hombre, para que el hombre pueda tener una relación con Él, lo hará solo de una forma, de una manera. En la Biblia, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos conocer para llegar al cielo, para llegar a Él. En la Biblia, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos conocer para ser salvos. Y nos dice claramente que Dios lo ha hecho solo a través de Jesús. Por implicación, todo lo demás es falso, engañoso, no es de Dios. Si una persona se pone a leer la Biblia, va a llegar a conocer a Dios. Si lee los evangelios, la vida de Jesús, va a llegar a conocer a Jesús. Leyendo la palabra y con la iluminación del Espíritu Santo, una persona puede ser salva. Pero si hacen lo contrario, es alejarse de la Biblia, alejarse de la palabra de Dios, solo le queda al hombre una espantosa confusión. Por eso la gente hoy vive así, tan confundidos. En todos los sentidos, hermanos, desde el aspecto religioso, en llegar a pensar que todos los caminos van al cielo y que no importa en quién tú creas ni lo que tú creas, al final todos llegaremos a la redención. Todos disfrutaremos de una vida mejor. No, eso no lo dice la Biblia. La Biblia es clara al decirnos el medio a través del cual nosotros podemos llegar a Dios, que no es por buenas obras, es a través de la fe en Jesucristo. La Biblia establece que la única manera que el hombre puede ir a Dios es así. Y si intenta andar por otro camino, el destino que le espera es el infierno. Ahora, ¿la Biblia es un libro antiguo? Sí, es un libro antiguo, con toda seguridad. ¿Significa eso de que por ser un libro antiguo ha perdido su vigencia, su pertinencia? No. Cuando digo que la Biblia es un libro antiguo es que fue escrito hace mucho tiempo, en una cultura totalmente diferente a la nuestra, con costumbres y prácticas totalmente distintas a las que nosotros tenemos. Usted no puede ir a la Biblia pensando que es un libro que fue escrito en el siglo XXI y que tenga costumbres propias del siglo XXI.
pero tiene principios y verdades atemporales, como yo siempre digo. Los principios y las verdades que nosotros necesitamos hoy para andar en el camino de la luz y no estar confundidos, para llegar a conocer al Dios verdadero. Mientras más veo cómo está el mundo y escucho a la gente decir todo tipo de disparates, humildemente le digo, Señor, gracias por haberte conocido. Gracias por tener tu palabra y poder gozarme en ella. Hoy tuve una conversación muy interesante con un niño muy inteligente. Me sorprendió. Y entonces, porque el domingo él me dijo, pastor, quiero bautizarme. Él andaba con la abuela y le estaba diciendo algo a la abuela dijo, míralo ahí, pregúntale. Y el niño me dice, quiero bautizarme. Y digo, sí, dice, y quiero bautizarme mañana. Le dije, mira, para bautizarte tú tienes que creer en Cristo, entender lo que Cristo hizo por ti. Bueno, traté de explicarle, pero la verdad que el domingo fue una conversación rápida. Después me quedé pensando en esa conversación. Mi esposa me dijo, tienes que buscar la manera de explicarle más a él esto. Y se me quedó aquello en la mente. Y hoy fue a la casa. Y me llama la atención como él analizaba todo lo que yo le decía. Traté de explicarle, usando palabras que se fueran muy simples, de lo que era la salvación, el evangelio. Pero bueno, yo predicándole todo esto, de pronto me pregunta, ¿y Santa existe? ¿Y los elfos? Yo tengo un elfo en mi casa. Lo tenía porque se fue. Digo, ¿cómo que se fue? Dice, se fue. ¿Sabes que él se mueve cuando no lo están mirando? Yo dije, bueno, los padres no les va a gustar tal vez lo que yo le voy a decir al niño, pero yo le dije, mira, tú le dices a tu papá que tú le preguntaste al pastor. Y como tú sabes que el pastor no te va a decir mentiras, ahí va. Niño, Santa no es real. Y los regalos te los traen tus papás. Y los elfos, niño, los elfos tampoco son reales, son muñecos. Pero el mío se movió. Yo le dije, averigua quién lo movió. Le dije, mira, lo que sí es real es Dios. El que sí es real es Cristo que murió por ti. ¿Y sabes por qué murió? Y ahí tuve que hacer un ejercicio bastante para tratar de bajarme a la mente del niño. Mira, le dije, mira, ahora, imagínate que tú puedes ya manejar. Ya, yo quiero manejar. Sí, tú puedes manejar. Y por una zona ¿cómo se llama? Y por un lugar que va a 50, tú vas a 45 y atropellas a alguien. Y bueno, ahí tuve que hacerle la historia de las leyes. Bueno, Adán pecó. Y Eva también. Y entonces me dice, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué si sabían que era el diablo? Lo oyeron. Le dije, no, Eva no sabía que era el diablo, le estaba hablando una serpiente. Y las serpientes en aquel tiempo no eran como ahora. Bueno, allí tuve que explicarle bastante al evangelio. Pero después le di gracias a Dios porque le dije la verdad. ¿Saben por qué? Porque yo creo que nosotros tenemos que ser en este sentido responsables. Es verdad que a veces los niños viven con su fantasía, pero si hay un niño que, como él, está buscando la verdad, hay que decirle la verdad. Hay que decirle la verdad. Hay historias que los padres las creen y digo, se le cuentan a los niños cuando son pequeños, pero si tú tienes un niño que ya ha dejado la infancia, o sea, tiene cuestiones espirituales, no lo engañe, no le mienta. Ya vivimos bastante confusión en este mundo. Diga la verdad, dígala
de la manera más sencilla, pero dígala. No solo a un niño que te viene a preguntar, a cualquier persona que te venga a cuestionar sobre un tema espiritual, dígale la verdad. Sus opiniones no sirven. Sus ideas son suyas. No pueden salvar a nadie. Fíjese lo que Jesús, Él siente compasión de esta gente. Las ve descarriadas como ovejas sin pastor. ¿Qué les enseñó? La verdad. Las palabras de Jesús eran vida, pero a algunos le caían muy mal. ¿Por qué? Porque no tenían oídos para oír, ni ojos para ver. Tenían corazones endurecidos. Y esa palabra que salva a alguien que está dispuesto a creer y a ver, endurece al que no está dispuesto a hacerlo. Nosotros tenemos que dejarnos de juzgar al cristianismo. Porque estos no son tiempos para eso, hermanos. Son tiempos para que nosotros creamos con todo nuestro corazón las verdades de la Biblia. Y creamos que la Biblia sigue siendo la palabra bendita de Dios. No podemos. No podemos dejarnos llevar por las mentiras que vive. No hay otra luz para el hombre que la que Dios ha mostrado. Y yo vuelvo a este punto. Si usted apaga la luz de Dios, el mundo va a quedar en las más espantosas tinieblas. Y eso es algo hoy que la gente vive así. No importa en quién tú creas ni lo que tú creas, al final todos somos buenos, todos somos hermanos. El infierno fue creado para meterle miedo a la gente. Cuando yo escucho a alguien que habla eso, yo le digo, pero ¿tú has leído la Biblia? ¿Y qué es la Biblia? Un libro como los demás. De verdad que no la has leído. Porque si la leyeras, te darías cuenta de que no es un libro como los demás. Es el libro de Dios. Y los temas que trata la Biblia no los trata ningún libro. Los mensajes que tiene la Biblia no los tiene ningún libro. El libro de Dios le habla al alma de los hombres. Aunque para entenderla tengan que usar la mente que Dios le ha dado, pero el mensaje es un mensaje para el alma. Cuando yo abro la Biblia, siento que Dios me está hablando a mi espíritu, a mi alma. No hay nada que me atraiga en otro sentido. El único sentido que veo que está activo y me motiva es el espiritual. Porque a veces hasta abro la Biblia y el cuerpo me está diciendo, ciérrala. La mente misma que uso para entender las verdades de la Biblia intenta divagar. Pero en el espíritu está la necesidad de recibir lo que Dios tiene para mí. Es un mensaje al alma de los seres humanos. Nosotros somos un alma dentro de un cuerpo. Y esa alma abandonará el cuerpo en la muerte. Comenzaremos a vivir una vida diferente a esta. Mientras estamos de este lado, nos alimentamos el espíritu con las verdades de la Biblia. Solo Dios es el único que tiene la verdad. Alguien dijo que la verdad es lo que Dios dice acerca de algo. No hay muchas verdades. No lo hay, hermanos. Hay solo una verdad. Y está en la Biblia, repito, en la palabra del Señor. Léanla, créanla, proclámenla, vívanla. Yo no sé, vuelvo a repetir, yo sé que la Biblia es un libro antiguo, repito, y que tiene temas que son temas propios de las costumbres y prácticas que en muchas épocas existían. Hay temas en la Biblia, en el Nuevo Testamento, donde Pablo habla de las costumbres. Nosotros no tenemos tal costumbre, no tenemos tal tradición. Dice, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre.
y explicaba. O sea, hay ciertos temas que son el tema del velo, que si se pone el velo, que si no se pone el velo, y otros temas que aparecen en la Biblia. Pero eso no anula para nada los principios bíblicos que contiene a lo largo de todas sus páginas, sin importar de lo que se trate, hermano. No importa de lo que usted esté hablando. Una de las cosas que voy a decir el domingo, que vamos a hablar esto de enfrentar el desarrollo tecnológico, que a veces está la tendencia de que, oye, con tanto desarrollo, donde la tecnología va a toda velocidad, como que ya la Biblia parece un libro anticuado. No. Este mismo libro dice que Dios da ciencia a los entendidos, pone reyes y quita reyes. Está diciendo que Dios es el responsable de todos los cambios que suceden en este mundo, sin importar la fuente directa. La mano de Dios se mueve en medio del escenario humano. ¿Saben cómo se llama eso? Eso se llama soberanía de Dios. Y eso lo enseña la Biblia. Y los principios, repito, de la verdad bíblico no han cambiado y siguen siendo hoy pertinentes. Si usted cree que la Biblia es un libro desactualizado, es que no la ha leído. Es que usted no ha leído Proverbios, no ha leído otros pasajes de la Biblia. Con tantos principios, y uno dice, ¿cómo es posible que esto que fue escrito hace tanto tiempo tenga tanta pertinencia para nosotros hoy, tenga tanta vigencia? Porque es la palabra de Dios. El Señor provee alimento para quienes los desean. Vamos a leer los versos del 35. Voy a leerlo, dice al 44. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora muy avanzada. Despídelo para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100, de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran como 5,000. Una gran necesidad, una enorme multitud y muy pocos recursos. ¿Cuántos eran los recursos? 5 panes y 2 peces. Los discípulos con su mentalidad humana hicieron los cálculos y la cuenta no daba. ¿No le ha pasado eso? Que de pronto se ha visto ante un enorme desafío y se olvida, como me ha pasado a mí, que Dios también hace milagros de matemática. Si dejamos a Dios fuera de la ecuación, nos va a parecer imposible. De hecho, el Señor como que los prueba cuando les dice, denle ustedes de comer. Qué tremendo. Qué tremendo. A veces nos pasa lo mismo. Llegamos a pensar que somos nosotros los que tenemos que darles de comer. Mire, yo sé que este es un país de enorme abundancia, tanta que somos responsables del derroche, como votamos. Estos días iba caminando y a veces, esto me llama mucho la atención, ¿no? Iba pasando por un lugar y de pronto veo en el piso 2 televisores flat tirados allí en la basura. Yo paso y cuando me quedo mirando con aquello, inmediatamente viene el carro de la basura. Se bajaron los trabajadores, agarraron los televisores y ¡puculum! Yo decía, ¿por qué no los ponen en un rinconcito y después vienen a buscarlo? Bueno, uno podría pensar, ya esto no sirve. Bueno, es probable. Pero es probable que no. La gente vota hoy aquí, en todas partes. Es el derroche.
Y no solo con cosas como esta, comida. Pero a pesar de eso, muchas veces nos damos cuenta de que tenemos necesidades. Los que no nacimos en este país sabemos de qué estamos hablando. Levantarte en la mañana y no tener que comer, o no tener la necesidad totalmente cubierta, y saber que otras personas dependen de ti para satisfacerla. Se espera que tú seas el líder del hogar, el proveedor. Es todo un desafío. Es entonces cuando uno tiene que probar la fe que tiene, o mejor dicho, el Dios que uno tiene. Y lo hemos visto, hermanos. Aquí, el hecho de que vivamos en este país de abundancia no significa que no hayamos tenido necesidades también, ¿verdad? Y que uno no haya visto la mano multiplicadora de Dios en medio de esa necesidad. Que tal vez usted tenía una comida ya preparada y de pronto se le apareció una visita, Vicente y otros 20, y usted dice, ¿y ahora? No puedo llevarlos a comer a un restaurante porque esto no me da, y con la inflación. Hermanos, vemos la mano de Dios. Lo que pasa es que nosotros tenemos muy mala memoria. Tenemos muy mala memoria. Él les pregunta, ¿cuánto tienen? Vayan a verlo. Y le dijeron 5 y 2 peces. El relato de Juan afirma más detalles. ¿Qué dice Juan 6, 8 y 9? Si alguien puede leerlo. Los panes podrían traducirse literalmente como tortillas de pan y se refiere a obleas o galletas de pan plano. Es probable que los pececillos estuvieran adobados y destinados a comerse con el pan. Era el almuerzo normal para un muchacho pequeño. Fíjense eso. Nunca se imaginaron que esa comida, apta para un chico, sirviera para crear un milagro que alimentaría a decenas de miles. A veces nos vemos y decimos, esto es tan grande y nuestros recursos son tan pocos. Es tan grande el desafío y tan pocos los elementos. Pero ¿por qué no pones a Dios? ¿Por qué no pones a Dios en la ecuación? ¿Por qué no cuentas con Dios? ¿Por qué no le das a Dios el lugar para que sea Él el que pelee, el que luche? No hagas los cálculos dejando a Dios fuera. Es interesante que Dios quisiera usar la comida de este niño. Es como que Dios nos está recordando, no importa lo que tienes, por poco que sea, en mis manos puede ser inmenso. Yo muchas veces me pregunto, ¿qué habrá pasado con este niño? Yo no creo que él haya olvidado nunca ese milagro. A lo mejor influyó para que llegara verdaderamente a tener una relación con Jesucristo. No sé. Lo que sí sé es que él iba a recordar ese momento para toda su vida. Cómo él de alguna manera contribuyó, lo poco que tuvo lo puso en las manos de Dios y Dios lo multiplicó de una manera extraordinaria. Porque la cuestión no es lo que tenemos, sino qué hacemos con lo que tenemos. Y cuando estoy hablando de lo que tenemos, no me estoy refiriendo simplemente a cuestiones materiales. Me estoy refiriendo a cosas espirituales, a nuestra propia vida. Hay gente que se pasa la vida excusándose para no servir a Dios. No, que yo no puedo porque mira, yo tengo este problema, yo no me puedo parar ahí, yo tartamudo, se me olvidan las cosas. No importa, ¿tú crees que Dios no sabe los defectos que tú tienes? ¿Tú crees que Dios no conoce los pocos recursos con los que cuentas? Pero si tú se los das a Él, ocurrirá la maravilla que aquí vimos. Dice que repartió entre todos. Esto es un milagro, no tiene explicación. Y parece que fue un milagro de creación continua, pues Jesús se mantuvo creando alimentos. Miren, quiero que observen lo que dice aquí. Y partió los panes
Dice, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces. Y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y los dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos. La implicación de esto es que fue una creación continua mientras ellos lo repartían. El Señor se mantuvo creando alimento y dándoselo a los discípulos, quienes estuvieron distribuyendo. Y dice la Biblia que comieron todos y se saciaron. Además, 12 cestas llenas de lo que sobró. Esto no es coincidencia. Como resultado de la providencia perfecta de Dios, cada uno de los discípulos obtuvo su propia canasta de comida. Hermanos, Dios es el gran proveedor. No confiemos en nuestros recursos, porque habrá momentos en que tendremos abundancia, pero también habrá momentos en los que habrá escasez. Esa abundancia sin Dios no te va a servir. Va a desaparecer en un momento. Como dice la Biblia, en uno de los salmos, puede que le salgan alas y vuelen al cielo. Desaparecen. Sin embargo, lo contrario es lo real. Lo poco con Dios es mucho. Y cuando hay escasez, una y otra vez, vemos la mano de Dios proveyendo para nuestras necesidades. No hagamos absolutamente nada sin antes ponerlo en sus manos y pedir su provisión. Cuando tú oras y confías, Dios te va a indicar lo que debes hacer. Y Él no se equivoca. Y mejor aún, Él es fiel. Descansemos en su provisión, recordando que Él es el que da descanso a los que están cansados. Él es el que ofrece la verdad a los confundidos y errantes, el que da alimento a aquellos que lo necesitan. Él es el gran proveedor. Pablo dijo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Fue una declaración de fe. Y por fe nosotros debemos creerla. Dios no solo nos ha salvado, sino que se comprometió a marchar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y no hay mejor manera de vivir, porque lo demás o cualquier otra manera es engañosa. Cuando conocemos a Dios y tenemos una relación con Él a través de Jesús, experimentamos de verdad lo que es la vida. Comenzamos a darnos cuenta que la vida no es lo que el mundo nos ha vendido o nos ha ofrecido que es la vida. No, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida abundante, verdadera, no es en el sentido material, es en el sentido espiritual, obrando en nuestras emociones y sentimientos de una manera saludable. Es esa vida abundante que no depende ni necesita de nada material para vivir con gozo y verdadera felicidad. Si tenemos, gracias Señor. Pero si no tenemos, gracias. Porque Dios no se equivoca. La Biblia nos enseña, creo que en Proverbios, aquella petición, Señor, no me des mucho para que me olvide de ti, ni poco para que reniegue. Manténme del pan necesario. Y Jesús dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Nos enseñó a orar de esa manera. Nos estaba enseñando que la vida cristiana es una vida de dependencia. Todos los días. En medio de la abundancia y en medio de la escasez. Tú no puedes saber si Dios es real si tú no lo has probado. Si no lo has buscado. Si tú no vives una vida en el nivel sobrenatural, es simplemente tu culpa.
no es la culpa de Dios. Él ha prometido, y muchas veces, que si nosotros lo buscamos, Él responderá. Si dependemos de Él, Él se manifestará. Y son esas respuestas que Dios nos da las que van poco a poco fortaleciendo nuestra fe. Sabemos que la fe salvadora es un don de Dios, pero escuche esto, el crecimiento de esa vida en fe es a través de la experiencia en nuestro andar diario confiando en Dios. Porque hoy estás desesperado y clamas a Dios y Él te contesta. Cuidado con olvidarlo. Levanta un monumento de fe. Es lo que yo digo, ¿no? El Señor le dijo a Israel que levanten estas piedras para que se acuerden. Levanta un monumento. Y cuando lo mires, acuérdate, Dios me contestó. Puede ser que sea una palabra que escribas y la pongas allí en el refrigerador, pero nadie más sabe lo que significa esa palabra que tú, porque lo viviste. Te acuerdas de que Él obró, lo hizo, lo volverá a hacer, y con toda seguridad descansa en el futuro, que lo hará de nuevo. Él nunca nos abandona. Él es el gran proveedor. Que el Señor nos bendiga.